La máquina del tiempo de Albert George Wells. El viajero del tiempo, pues así convendrá que lo llamemos de aquí en más. Nos explicaba un asunto intrincado, tenía un brillo encendido en los ojos grises y su rostro usualmente pálido resplandecía de vida. El fuego ardía con fuerzas, y el tenue resplandor de las luces incandescentes sobre los lirios de plata hacía brillar las burbujas que destellaban y atravesaban el cristal de nuestras copas. Nuestros sillones, diseñados por él, en vez de prestarse a que nos sentáramos, parecían envolvernos y acariciarnos, y se respiraba en el lugar esa atmósfera distendida de sobremesa en el que todos los pensamientos fluyen a voluntad, libres de las ataduras de la presión. Y nos lo explicó, de esta manera, puntuando sus dichos con el huesudo dedo índice. Mientras nosotros, hundidos en aquellos sillones, admirábamos la seriedad con que exponía esta nueva paradoja. De eso creíamos que se trataba, y sus posibilidades. Deben prestarme toda su atención. Me veré obligado a contradecir una o dos ideas casi universales, aceptadas. La geometría que les enseñaron en la escuela, por ejemplo, parte de un error. ¿No le parece mucho comenzar pidiéndonos semejante cosa?, dijo Philby, un pelirrojo muy discutidor. No voy a exigirles que acepten nada sin dar fundamentos razonables para ello. Pronto habrán de admitir todo cuando necesito. Desde ya, como bien saben, la línea matemática, es decir, una línea recta de ancho nulo, carece de existencia real. ¿Les han enseñado eso? Lo mismo ocurre en el plano matemático. Esas cosas son meras abstracciones. Es muy cierto, dijo el psicólogo. Tampoco el cubo. Entiendo como algo que solo tiene alto, largo y ancho. ¿Posee existencia real? En eso no estoy de acuerdo, dijo Philby. Los cuerpos sólidos tienen existencia. Todas las cosas reales. Sí, eso es lo que cree la mayoría de la gente. Pero aguarde, ¿tienen existencia real un cubo instantáneo? No entiendo, dijo Philby. Posee existencia real un cubo sin ningún tipo de duración en el tiempo. Philby se quedó pensativo. Es claro, siguió el viajero del tiempo, que cualquier cuerpo real debe extenderse en 4 dimensiones, debe tener alto, largo y ancho, y duración. Pero debido a una debilidad natural de la carne, que les explicaré en breve, tendemos a pasar por alto este detalle. En verdad, existen 4 dimensiones, las 3 a las que llamamos los 3 planos del espacio y una cuarta, el tiempo. Hay, sin embargo, cierta tendencia a establecer una distinción irreal entre las 3 primeras y la cuarta, debido a que nuestra conciencia se mueve intermediantemente en un solo sentido a lo largo de esta última, desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Sí, dijo un hombre muy joven, haciendo vanos intentos de volver a encender su cigarro con el fuego de la lámpara. Sí, es muy claro. Ahora bien, es muy llamativo que casi siempre se le pase por alto, continuó el viajero del tiempo, con un ligero ascenso de la alegría. Esto es lo que significa en realidad la cuarta dimensión, aunque algunas personas que hablan de ella no lo sepan. No es más que otra forma de concebir el tiempo. No hay ninguna diferencia entre el tiempo y cualquiera de las 3 dimensiones del espacio, salvo nuestra conciencia, discurre con él. Pero algunas personas que carecen de sutileza entienden esto en un sentido totalmente errado. ¿Han oído lo que dicen de las personas acerca de la cuarta dimensión? Yo no, dijo el gobernador. Es muy simple. Según nuestros matemáticos, el espacio posee 3 dimensiones, a las que podemos llamar alto, largo y ancho, cada una de las cuales se define en referencia a 3 planos distintos, situados en ángulo recto, unos respecto a los otros. Pero algunas mentes filosóficas se preguntan ¿por qué 3 dimensiones en particular? ¿Por qué no una cuarta en ángulo recto respecto a las 3 comúnmente establecidas? Y hasta han intentado elaborar una geometría tetradimensional. Hace tan solo un mes, el profesor Simon Nimbo habló sobre esto ante la Sociedad Matemática de New York. Como todos saben, sobre cualquier superficie plana que tiene solo 2 dimensiones, es posible representar la figura de un sólido tridimensional. Pues si bien, siguiendo el razonamiento, estos filosóficos creen que si consideran dominar la perspectiva necesaria, podrían representar cuerpos de 4 dimensiones a partir de modelos tridimensionales. ¿Entienden? Creo que sí, murmuró el gobernador.
y frunciendo el ceño se sumió en el estado introspectivo en el que si los labios se movían como si repitiesen palabras místicas. Sí, creo que entiendo, aseguró pasado un rato animándose de un modo bastante pasajero. Bueno, debo decirles que llevo bastante tiempo trabajando en esta geometría de 4 dimensiones. Algunos de mis resultados son bastante curiosos. Aquí pueden ver, por ejemplo, el retrato de un hombre a los 8 años de edad, otro a los 15, otro a los 17 y otro a los 33, y así sucesivamente. Se trata evidentemente de lo que podríamos llamar cortes seleccionales representaciones. Representaciones tridimensionales de un ser de 4 dimensiones que es una cosa fija e inalterable. La persona de ciencia continuó. El viajero del tiempo, luego de la pausa necesaria para que podamos asimilar lo anterior, sabe que el tiempo es tan solo una especie de espacio. He aquí un diagrama corriente, un registro del clima. Esta línea que sigo con el dedo nos muestra el movimiento del barómetro. Ayer estaba elevado, anoche descendió, luego esta mañana volvió a subir hasta llegar suavemente a este nivel. Todos entendemos que el mercurio no trazó esta línea en ninguna de las dimensiones del espacio generalmente reconocidas, pero sin lugar a duda la trazó, por lo que debemos concluir que dicha línea ha sido trazada en la dimensión del tiempo. Pero dijo el médico, con la vista fija en una brasa de la chimenea, si el tiempo en realidad no es más que una cuarta dimensión del espacio, ¿a qué se debe que hoy y siempre se lo haya considerado algo distinto? ¿Y por qué no podemos movernos en el tiempo como nos movemos en las demás dimensiones del espacio? El viajero del tiempo sonrió. ¿Está usted tan seguro que podemos movernos libremente por el espacio? ¿Podemos ir a la derecha e izquierda, hacia adelante y hacia atrás con bastante libertad? Los hombres siempre lo han hecho. Admito que nos movemos libremente en estas 2 dimensiones, pero no qué pasa en caso de arriba y abajo. Aquí nos encontramos con un límite de fuerza de gravedad. Eso no es del todo cierto, dijo el médico. Están los globos aerostáticos. Pero antes de que existieran los globos aerostáticos, salvo por los saltos espasmódicos y las irregularidades de la superficie de la Tierra, el hombre no tenía ninguna libertad de movimiento vertical. Aún así, los hombres siempre pudieron mover un poco hacia arriba y hacia abajo, dijo el doctor. Más fácil, mucho más fácil hacia abajo que arriba. Pero no tenemos ninguna posibilidad de movernos en el tiempo. No podemos huir del presente. Mi querido amigo, es precisamente allí donde se equivoca. Es precisamente donde allí todos se equivocan. Siempre estamos huyendo del presente. Nuestra existencia mental, que es un inmaterial y carece de dimensiones, recorre la dimensión del tiempo a una velocidad uniforme, de la cuna a la tumba. Del mismo modo que nos desplazaremos hacia abajo y hacia arriba. Si nuestra existencia comenzara a 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre, pero la dificultad es esta, lo interrumpió el psicólogo. Podríamos movernos en todas las direcciones del espacio, pero no podemos mover por el tiempo. He allí el germen de mi gran descubrimiento. Pero lo anticipó, que se equivoca usted al decir que no podemos movernos por el tiempo. Por ejemplo, si tengo un recuerdo muy vivido de una situación del pasado, retrocede al instante en el que ocurrió. Me abstraigo, como suele decirse, por un momento vuelve atrás. Desde luego, no dispongo de los momentos para permanecer allí en el tiempo, del mismo modo que los salvajes o los animales no consiguen sostenerse a 2 metros del suelo. Pero el hombre civilizado se encuentra en tal sentido en mejores condiciones que el salvaje. Puede elevarse contra la fuerza de la gravedad en un globo. ¿Por qué no esperar, entonces, que algún día pueda detener o acelerar su paso por la dimensión tiempo? O incluso dar la vuelta y viajar en la dirección contraria. Pero eso, comenzó Philby, es totalmente... ¿Por qué no? Dijo el viajero del tiempo. Donde descubriría unas... me equivoqué. Es contrario a la razón, dijo Philby. ¿Qué razón? Dijo el viajero del tiempo. ¿Puede usted demostrar que lo negro es blanco por medio de la argumentación? Dijo Philby. Pero nunca logrará convencerme de ello. Es posible que no, dijo el viajero del tiempo. Pero ahora comienza usted a entender que el propósito de mis investigaciones acerca de la geometría tetradimensional... Hace mucho tiempo tuve el vago pálpito de una máquina. Para viajar en el tiempo, exclamó un hombre muy joven, que podría desplazarse indistintamente en cualquier dirección del espacio y el tiempo, a voluntad del conductor. Philby se permitió lanzar una carcajada.
He obtenido confirmación experimental, dijo el viajero del tiempo. Bueno, algo así sería muy conveniente para los historiadores, señaló el psicólogo. Les permitiría viajar en el tiempo y verificar el relato comúnmente aceptado de la batalla de Hastings, por ejemplo. ¿No cree usted que eso llamaría la atención?, dijo el médico. Nuestros antepasados no tenían una gran tolerancia por los anacronismos. Podríamos aprender el griego de la propia boca, de Platón y Homero, señaló el hombre muy joven. En cuyo caso lo sacarían a usted inmediatamente de la clase. Los académicos alemanes han mejorado muchísimo el griego. Entonces, nos quedamos en el futuro, dijo el hombre muy joven. Piensen, uno podría invertir todo su dinero, dejar que se acumule intereses y apresurarse hacia el porvenir, donde descubriría una sociedad, dije yo, constituida sobre una base estrictamente comunista, de todas las teorías disparatadas y extravagantes, comenzó el psicólogo. Sí, eso pensé, pero nunca hablé de ello hasta que... Comprobación experimental, exclamé. ¿Tiene usted pensado comprobar eso? El experimento, chilló, dijo Philby, que ya se tenía mentalmente agotado. Cuéntenos acerca de su experimento, ya que estamos, dijo el psicólogo, aunque sean puras habladurías. El viajero del tiempo nos sonrió a todos. Luego todavía, con un rostro de sonrisa y las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, caminó lento fuera de la habitación, y oímos el río de su calzado arrastrándose por el largo pasillo que llevaba a su laboratorio. El psicólogo nos miró, me preguntó, ¿con qué irá a aparecer? ¿Algún truco de prestidigitación o algo por el estilo?, dijo el médico, y Philby se dispuso a contarnos acerca de una ilusionista que había visto en el pueblo de Burseil. Pero antes que terminara el prólogo a su presentación del viajero del tiempo, volvió a la sala y la anécdota de Philby se desmoronó. La cosa que el viajero del tiempo traía en su mano era un brillante armazón metálico, apenas más grande que un pequeño reloj de muy delicada confección. Tenía una pieza de marfil y otra sustancia transparente y cristalina. Y ahora me veo obligado a ser explícito, porque lo que sigue a continuación, a menos de que se acepte la explicación que él nos había ofrecido, es absolutamente inadmisible. Tomó una de las pequeñas mesas octagonales que había en aquella habitación y la puso delante de la chimenea, con dos de sus patas apoyadas sobre la alfombra del hogar. Sobre ella depositó el mecanismo, luego acercó una silla y se sentó. Además del mecanismo, el único objeto sobre la mesa era una pequeña lámpara de pantalla que lo iluminaba de lleno. Había también alrededor de una docena de velas, y las demás en apliques de pared, por lo que la habitación estaba muy bien iluminada. Me senté en el sillón bajo que estaba más cercano al fuego, y lo acerqué aún más hasta quedar situado casi entre el viajero del tiempo y la chimenea. Philby se sentó detrás de él mientras miraba por encima de su hombro. El médico y el gobernador lo miraban de perfil desde la derecha y el psicólogo desde la izquierda. El hombre muy joven estaba de pie detrás del psicólogo. Estábamos todos atentos. Me parece poco creíble que en estas condiciones nos haya podido jugar alguna especie de truco. Por más sutil y hábil que fuera, el viajero del tiempo nos miró, y luego llevó a la vista el mecanismo. Y bien, dijo el psicólogo, este pequeño objeto, dijo el viajero del tiempo, apoyando a los codos sobre la mesa y juntando las manos sobre el aparato, es apenas un modelo. Es mi plano para construir una máquina capaz de viajar a través del tiempo. Notarán que parece bastante extraña, y que esta varilla tiene un aspecto vacilante raro, como si fuese un poco irreal, y apunto hacia esa parte con el dedo. También tiene una pequeña palanca aquí, palanca blanca aquí, y otra aquí. El médico se levantó de su asiento y contempló con atención la cosa. Es muy bonita, dijo. Me llevó 2 años hacerla, respondiendo el viajero del tiempo. Luego, después de que todos imitáramos al médico, nos dijo, ahora quiero que entiendan que esta palanca, cuando se la presiona, hace que la máquina se deslice hacia el futuro. Y esta otra revierte el movimiento.
Esta silla representa el asiento del viajero del tiempo. En un instante voy a presionar esta palanca y la máquina partirá. Se va a desvanecer. Va a adentrarse en el futuro y va a desaparecer. Mírenla con atención, miren también la mesa y convénzanse de que no hay ningún truco. No quiero desperdiciar este modelo y luego me digan que soy un charlatán. Hubo una pausa de 1 minuto. ¿Acaso pareció que el psicólogo estaba a punto de decirme algo? Pero cambió de opinión. Entonces, el viajero del tiempo apoyó el dedo en la palanca. ¡No!, dijo de pronto. ¡Deme su mano! Y volviendo al psicólogo, tomó la mano de aquel individuo y le pidió que extendiera el dedo índice, de modo tal que fue el propio psicólogo el que envió el modelo de la máquina del tiempo a su viaje interminable. Todos lo vimos presionar la palanca. Estoy absolutamente seguro de que no hubo ningún tipo de truco. Corrió una ráfaga de aire que hizo temblar la llama de la lámpara. Una de las velas que estaba en la repisa de la chimenea se apagó, y la pequeña máquina de pronto dio un giro completo. Se volvió borrosa. Durante un segundo pareció que un fantasma, un torbellino de cobre y marfil de débiles destellos, y se fue. Desapareció, salvo por la lámpara. La mesa estaba completamente vacía. Nos quedamos en silencio por 1 minuto. Luego Philby profirió una maldición. El psicólogo se recuperó de su estupor y se apresuró a mirar debajo de la mesa, a lo que aquel viajero del tiempo reaccionó con una alegre carcajada. Y bien, dijo imitando al psicólogo, Luego se puso de pie, caminó hacia el frasco de tabaco que tenía en la repisa de la chimenea y dándonos la espalda se dispuso a cargar su pipa. Nos mirábamos unos a los otros. A ver, dijo el médico, ¿habla usted en serio? ¿De verdad cree que esa máquina ha viajado en el tiempo? Estoy seguro, dijo el viajero del tiempo, agachándose a encender un fósforo en el fuego de la chimenea. Luego se volvió hacia nosotros, mientras encendía la pipa, y dirigió su mirada al psicólogo. El psicólogo, para mostrar que no estaba trastornado, se llevó un cigarro a la boca e intentó encenderlo sin cortarle la punta. Es más, allí dentro tengo una máquina grande, casi terminada, dijo señalándonos a su laboratorio. Mientras encendía la pipa y dirigió su mirada al psicólogo. El psicólogo, para mostrar que no estaba trastornado, se llevó un cigarro a la boca e intentó encenderlo sin cortarle la punta. Es más, allí adentro tengo una máquina grande casi terminada, dijo él señalándose su laboratorio. Y cuando esté lista, pienso emprender el viaje. ¿Usted quiere decir que la maquinita viajó hacia el futuro?, preguntó Philby. ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? No estoy seguro. Luego de una pausa, el psicólogo tuvo un rapto de inspiración. De haber ido a algún lado, debe de haber sido al pasado, dijo. ¿Por qué?, preguntó el viajero del tiempo. Porque supongo que no se ha movido en el espacio, y si hubiese viajado al futuro, todavía estaría allí, en este momento, puesto que debería haber atravesado nuestro tiempo. Pero dije yo, si hubiese viajado hacia el pasado, tendríamos que haberla visto al entrar en esta habitación, y el jueves pasado que estuvimos aquí, y el jueves anterior a ese, y así sucesivamente. Son objeciones atendibles, señaló el gobernador, con cierto aire de imparcialidad, volviéndose hacia el viajero del tiempo. En absoluto, el viajero del tiempo, y luego dirigiéndose al psicólogo. Usted es una persona pensante. Usted puede explicarlo. Hay una presencia por debajo del umbral de la presencia. Ya sabe, una presencia diluida. En efecto, dijo el psicólogo, y luego nos explicó. Se trata de un sencillo postulado de la psicología. Debería haber pensado en ello. Es bastante sencillo. Y se ajusta a la perfección a una paradoja. No podemos ver ni apreciar esta máquina de la misma forma que no podemos ver el rayo de una rueda mientras gira o una bala durante su trayectoria en el aire. Si viaja a través del tiempo unas 50 o 100 veces más rápido que nosotros, si recorre 1 minuto en lo que para nosotros es 1 segundo, la impresión que produce será desde luego tan solo una 50ª o una 100ª parte de lo que sería si no viajase a través del tiempo. Es bastante claro. Y pasó la mano por el sitio en el que había estado la máquina. ¿Lo ven?, dijo riéndose. Nos quedamos sentados contemplando la mesa vacía durante 1 minuto o más.
Entonces, el viajero del tiempo nos preguntó qué pensábamos de todo ello. Parece bastante plausible ahora, me dijo el médico. No esperemos a la mañana, esperemos a que regrese a nosotros el sentido común del día. ¿Les gustaría ver la verdadera máquina del tiempo?, nos preguntó. Y sin decir más, tomó una lámpara y nos condujo por el frío pasillo que llevaba a su laboratorio. Recuerdo con todo detalle la luz vacilante, la silueta de su cabeza ancha y extraña la danza de las sombras. Recuerdo que lo seguimos perplejos, pero incrédulos. Y recuerdo que allí en el laboratorio contemplamos una versión más grande del pequeño mecanismo, que poco antes se había desvanecido ante nuestros ojos. Tenía partes de níquel, otras de marfil. Algunas habían sido limitadas o aserradas con cristal de roca. La máquina estaba casi terminada, pero faltaba concluir el trabajo de las varillas de cristal, que todavía estaban sobre la mesa de trabajo, junto a unas hojas con dibujos. Tomé una para verla. Parecía ser de cuarzo. A ver, dijo el médico, ¿están hablando en serio? ¿O se trata de una broma? Como ese fantasma que nos mostró en Navidad. Subido a esa máquina, el viajero del tiempo sosteniendo una lámpara en alto. Tengo la intención de explorar el tiempo. ¿Está claro? Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Ninguno de nosotros sabía exactamente cómo tomarse aquello. Me encontré con la mirada de Philby sobre el hombro del médico y vi que me guiñaba solamente un ojo. Creo que en ese momento ninguno de nosotros creyó demasiado en la máquina del tiempo. Ocurre que el viajero del tiempo era uno de esos hombres que resultaban demasiado inteligentes como para que podamos creer en ellos. Nos parece que nunca logramos verlos en su totalidad, que su lúcida sinceridad esconde siempre cierta reserva, cierto ingenio agazapado. Si Philby nos hubiera mostrado el modelo y nos hubiese explicado la cuestión con las mismas palabras que el viajero del tiempo, nos habría mostrado mucho menos escépticos, porque hubiésemos entendido sus motivos. Hasta un carnicero podría entender a Philby. En camino había varios rasgos de la personalidad del viajero del tiempo que resultaban caprichosos y por consiguiente no confiábamos en él. Cosas que le hubiesen dado una gran fama a un hombre menos inteligente. Parecían una broma cuando venían de su boca. Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad. Las personas serias que se lo tomaban en serio nunca se sentían seguras de su proceder. De alguna manera sabían que dejar su reputación en manos de él era como usar porcelana fina para adornar el cuarto de un niño. Por ello, no creo que ninguno de nosotros haya hablado con nadie acerca del viaje por el tiempo entre aquel jueves y el día siguiente. Aunque sin duda sus inusuales posibilidades ocuparon un lugar en nuestra mente durante toda esa semana. Su plausibilidad, es decir, su carácter increíble en términos prácticos, como si también las curiosas oportunidades del anacronismo y total confusión que anunciaba. A mí, lo que más me preocupa era cómo había hecho el truco del modelo. Recuerdo que lo discutí con el médico, a quien me encontré el viernes en Linahem. Me dijo que había visto algo similar en un Tubinga e incluso hizo mucho hincapié en el hecho de que se hubiese apagado la vela. De todos modos, no sabía explicar cómo se hacía el truco. El siguiente jueves volví a Richmond. Supongo que era uno de los invitados más constantes del viajero del tiempo. Y como se hizo tarde, al llegar me encontré con 4 o 5 hombres ya tensados a la mesa. El médico estaba de pie ante el fuego. Tenía una hoja de papel en mano y un reloj en la otra. Miré a mi alrededor, buscando el viajero del tiempo y... Ya son más de las 7, dijo el médico. Supongo que
Mejor comencemos. ¿Dónde está? Dije, diciendo el nombre de nuestro anfitrión. ¿Recuerda? Recién llega usted. Bueno, es algo bastante extraño. Está un poco demorado. En esta nota me pide que si aún no ha regresado, comencemos a comer a las 7. Dice que nos lo explicará todo cuando llegue. Es una lástima dejar que se arruine la comida, dijo el editor de un conocido periódico, y de inmediato el doctor tomó la campana. El psicólogo y el doctor y yo éramos las únicas personas que habíamos asistido a la velada anterior. Los demás hombres eran Blanc, el editor que ya he mencionado, un periodista y otro caballero, un hombre callado y tímido de barba, a quien yo no conocía, y al menos hasta donde recuerdo, no abrió la boca en toda la noche. En la mesa se especuló acerca de los motivos de la ausencia del dueño de la casa, y yo, con tono de broma, sugerí que acaso se debiera a un viaje en el tiempo. El editor quiso que se lo explicáramos. El psicólogo ofreció una acortada descripción de la ingeniosa paradoja y el truco que habíamos visto la semana pasada. Estaba en la mitad de la exposición cuando la puerta que venía del pasillo se abrió lentamente y sin ruido. Yo estaba frente a ella y lo vi primero. ¡Hola!, dije, ya era hora. Y la puerta se abrió por completo y allí estaba el viajero del tiempo. Lancé un grito de sorpresa. ¡Cielo santo! ¿Qué pasa, hombre?, exclamó el médico, que lo vio después, y toda la mesa se volvió hacia la puerta. Se hallaba en una situación penosa. Tenía el saco sucio, cubierto de polvo, y con las mangas manchadas de verde. Estaba despeinado, y su pelo me pareció más gris, ya sea por el polvo, la suciedad, o porque en efecto había perdido cubierto de polvo y con las mangas manchadas de verde. Estaba despeinado y su pelo me pareció más gris, ya sea por el polvo, la suciedad, o porque en efecto había perdido algo de su color. Traía el rostro pálido como un fantasma, y en el mentón se le veía un corte curado a medias. Su expresión era demacrada y ojerosa, como la de alguien que ha atravesado un intenso sufrimiento. Durante un momento vaciló en el umbral, como si la luz lo hubiera dejado ciego. Luego entró al comedor, caminó con una renguera vacilante, como se le ha visto a vagabundos de los pies lastimados. Nos quedamos todos mirándolo fijo en silencio, esperando a que él hablara. No dijo una sola palabra, pero se acercó penosamente a la mesa y extendió la mano hacia el vino. El editor llenó una copa de champán y se la acercó. Él la vació de un trago, y pareció caerle bien, porque miró alrededor de la mesa y en su rostro pareció insinuarse al fantasma de la antigua sonrisa. «¿Pero qué diablos ha estado haciendo el hombre?», dijo el doctor. El viajero del tiempo no pareció oírle. «Por favor, que no los perturbe mi aspecto», dijo con una pronunciación vacilante. «Estoy muy bien». Se quedó callado, sostenía en alto la copa para que le sirvieran más y volvió a vaciarla de un trago. «Está bien», repitió. En sus ojos se revivió algo de brillo y sus mejillas recuperaron un débil color. Paseó su mirada por nuestros rostros con una apagada aprobación y luego por aquel cuarto cálido lleno de comodidades. Luego volvió a hablar como si aún estuviera encontrando la forma de decir lo que quería. «Voy a bañarme, a vestirme y después prometo volver a explicarles todo. Guárdenme un poco de cordero. Me muero por comer algo de carne». Cruzó miradas con el editor, que rara vez se encontraba entre las vistas, y manifestó su deseo de que se sintiera a gusto. El editor comenzó a formular una pregunta. «Le contestaré en un segundo», dijo el viajero del tiempo. «Me siento raro. Estaré perfectamente en un minuto». Vació su copa y se dirigió hacia la puerta de la escalera. Una vez más, advertí su dificultad al caminar y el pesado ruido de sus pisadas, y al ponerme de pie alcancé a verle los pies cuando salía. No llevaba en ellos más que un par de medias rotas manchadas de sangre. Después, la puerta se cerró detrás de él. Estuve tentado a seguirlo, pero recordé cuando le molestaba que la gente se preocupara. Durante un minuto quizá me perdí en mis pensamientos hasta que el editor dijo, llamativo comportamiento de una eminencia científica.
pensando como era de costumbre, en titulares de periódico, y esto me devolvió a la deslumbrante mesa. ¿Cuál es el chiste?, preguntó el periodista. He estado trabajando de mendigo amateur, no entiendo. Crucé miradas con el psicólogo y leí mi propia interpretación en su rostro. Pensé que el viajero del tiempo limpiándose dolorosamente en la planta alta. Me pareció que nadie más advirtió su dificultad al andar. El primero que lo logró salir de su estupor fue el médico, quien hizo sonar la campanilla. El viajero del tiempo detestaba hacer esperar a los criados durante la cena, para que sirvieran un plato caliente. Tras esto, el editor volvió a sonar su cuchillo y su tenedor con el gruñido, y el hombre silencioso le siguió. Se retomó la comida. La conversación por un momento mantuvo un tono de exclamación con lapsos de asombro, y luego el editor mostró un vehemante curiosidad. ¿Acaso nuestro amigo aumenta sus modestos ingresos cruzando personas por el vado de un río? ¿O no tiene fases de Nabucodonosor?, preguntó. Estoy seguro de que esto tiene que ver con el asunto de la máquina del tiempo, dije, y reanudé el relato de que el psicólogo había interrumpido acerca de nuestra reunión anterior. Los nuevos invitados se mostraron abiertamente incrédulos. El editor planteó distintas objeciones. ¿Qué era eso del viaje del tiempo? Nadie se cubre el polvo. Nadie se cubre el polvo. Nadie se cubre el polvo revolcándose en una paradoja, ¿no? Y entonces, ¿cómo la tenía? Se volvió en su contra, recurrió a la caricatura. ¿No tenían cepillos de ropa en el futuro? El periodista tampoco creía para nada el asunto, y junto con el editor se sumó a la fácil tarea de ridiculizarlo. Los dos respondían al tipo del nuevo periodismo. Eran hombres alegres, irreverentes, jóvenes. Informa nuestro corresponsal, especial en el día de la pasadomaña, decía el periodista, o más bien gritaba cuando el viajero del tiempo regresó. Estaba vestido en ese habitual traje de etiqueta. Y nada, salvo la mirada demacrada, permanecía del cambio que tanto me había sorprendido. Mire, dijo el editor, con tono hilarante. Estos muchachos nos cuentan que usted ha trabajado y viajado hacia mediados de la semana que viene. Díganos, todo lo que ha pasado en materia política, ¿quiere? ¿Cuánto nos cobrará por contarnos todo? El viajero del tiempo caminó hasta el sitio reservado para él sin decir una sola palabra. Sonrió en silencio, como era de costumbre. ¿Dónde está el cordero?, dijo. Qué delicia volver a hundir un tenedor en la carne. Las noticias, gritó el editor. Dibujos. Malditas sean las noticias, dijo el viajero del tiempo. Quiero comer algo. No diré una palabra hasta tener algo de peptona en mis arterias. Gracias, y la sal, por favor. Solo una cosa, dije yo. He estado viajando por el tiempo. Sí, dijo el viajero del tiempo, con la boca llena, asistiendo con la cabeza. Pago un chelín la línea por una nota escrita en primera persona, dijo el editor. El viajero del tiempo empujó su copa hacia el hombre silencioso, que todo el tiempo había estado mirándolo fijamente a la cara. Un temblor le corrió por el cuerpo y se sirvió vino. El resto de la cena fue bastante incómodo. En cuanto a mí, una y otra vez me subían preguntas repentinas a los labios, y me atrevo a decir que a todos los demás les pasaba lo mismo. El periodista intentó aliviar la tensión contándonos anécdotas de Harry Potter. El viajero del tiempo estaba concentrado en la comida y mostraba el apetito de un vagabundo. El médico fumaba un cigarrillo y miraba al viajero del tiempo a través de sus pestañas. El hombre silencioso parecía incluso más torpe de lo habitual, y bebía champán con una regularidad y una determinación que tenía su origen en sus nervios. Y al final, el viajero del tiempo empujó su plato y nos miró a todos. Supongo que les debo una disculpa, dijo. Es que me moría de hambre. He pasado un tiempo por demás asombroso. Alargó la mano para tomar un cigarro y le cortó la punta. Pasemos al salón fumador, en una historia demasiado larga para contarla sobre los platos sucios. Y tocando la campanilla al pasar, nos condujo hacia el cuarto contiguo.
¿Le ha contado a Blank Dash y a Chos acerca de la máquina? Me preguntó recostándose en su sillón y nombrando a los 3 nuevos invitados. Pero la cosa, esa no es más que una paradoja, dijo el editor. No puedo discutir esta noche. No me importa contarles lo que ha pasado, pero no puedo discutir. Voy, prosiguió, a contarles a lo que me ha ocurrido. Si quieren, pero les pido que abstengan a interrumpirme. Necesito contarlo desesperadamente. ¿Acaso les parezca todo una gran mentira? Piensen lo que quieran. En verdad, hasta la última palabra, por más que no me crean. Hoy, a las 4 de la tarde, estaba en mi laboratorio, y desde entonces he vivido 8 días. 8 días como los que ningún otro ser humano ha vivido, nunca antes. Estoy casi exhausto, pero no me iré a dormir sin haberles contado todo. Luego me iré a acostar, pero nada de interrupciones, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo el editor, y los demás repetimos con un seco de acuerdo. Y con ello, el viajero del tiempo comenzó a contar su historia, tal como la transcribió a continuación. Al principio se recostó en el sillón y habló como un hombre rendido, pero poco a poco fue mostrándose más animado. Al plasmarlo por escrito, siendo con demasiada agudeza la insuficiencia de la pluma y la tinta, y sobre todo mi propia insuficiencia, para expresarlo en su cabal dimensión. Supongo que ustedes lo leerán con la atención suficiente, pero no podrán ver el rostro y sincero del narrador recortado por el círculo brillante de la pequeña lámpara, ni escuchar la entonación de su voz. Nunca conocerán el modo en que su expresión acompañaba los giros de la historia. Aquella noche, muchos de quienes lo odiábamos estábamos entre sombras, porque no se habían encendido las velas del salón fumador. Solo caía algo de luz sobre el rostro de los periodistas, y las piernas del hombre silencioso de las rodillas para abajo. Al principio, nos mirábamos de vez en cuando unos a otros, pero pasado un rato, ya no lo hicimos. No podíamos quitar la mirada del rostro del viajero del tiempo. El jueves pasado les expliqué a algunos de ustedes los principios de la máquina del tiempo, e incluso se la mostré, aún sin terminar, en mi taller. Allí está ahora un poco desgastada por el viaje. Una de las varillas de marfil se quebró. Uno de los carriles de bronce está torcido, pero el resto se mantuvo bastante firme. Confiaba terminarla el viernes, pero ese día, cuando estaba a punto de hacerlo, descubrí que una de las varillas de níquel le faltaba exactamente 2 centímetros y medio, y tuve que mandarla a rehacer, así que no puedo terminar la máquina hasta esta mañana. Fue a las 10 de hoy que la primera de muchas máquinas del tiempo inició su carrera. Le di los últimos retoques, aseguré una vez más todos los tornillos, le puse una gota más de aceite a la varilla de cuarzo y me senté en el asiento. Supongo que el suicida que se lleva una pistola a la cabeza debe tener las mismas dudas acerca de lo que sucederá a continuación que las que sentí yo en ese momento. Tomé la palanca de arranque en mano y la de freno en la otra. Accioné la primera y casi de inmediato presioné de freno en la otra. Accioné la primera y casi de inmediato presioné la segunda. La máquina pareció tambalearse. Tuve esa misma sensación que se tiene cuando en un sueño se experimenta una caída, y al mirar a mi alrededor vi el laboratorio exactamente igual que antes. ¿Había sucedido algo? Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Recién. Entonces presté atención al reloj. Un momento antes, o eso creí, estaba en más o menos un minuto pasada las 10, y ahora marchaba casi las 3:30. Respiré hondo y apreté los dientes. Aferré la palanca de arranque con las 2 manos y partí de golpe. El laboratorio se volvió borroso, al principio, y luego se oscureció. En un momento entró la señora Watson y pasó, al parecer sin verme, de camino hacia la puerta que daba al jardín. Una pausa.